Mapuni Chaychay. Cantos. Un notro es la mañana donde habitan los tordos. Árboles fantasmas en tu sombra hay. Honda huele el agua sobre el sol y el bosque. Negra golondrina, sales de mi sueño y entras en la tierra sin voltear. Fuegos de montaña, cenizas del sol, mediodía en mi provincia. Escribo mi poema en las hospederías del bosque. Los pájaros vuelan y borran con sus cantos lo que escribo. Jaime Luis Huenún. ¿Qué es el agua? Hoy queremos hacer Nutam en torno a este tema con Sandra Campos, mapuche, presidenta de la comunidad Domingo Paillao de Boyeco y presidenta del APR de este sector, lideresa de la organización Folil Radal Tubún, bisnieta de la machi Herminia Levipán Nahuelpan e hija del ahuentuchefe José Campos, puche originarios del territorio de Boyeco, sector ubicado a los pies de la Maguida Nahuelbuta y del Huincul Huanocoye. Actualmente su cuidado está enfocado en la protección del menoco y recolección del ahuen para la producción de té orgánico medicinal. Somos el sonido de nuestra tierra, Mapuñi Chay Chay, junto a la conducción de Juanita Orellana Ojeda y el trabajo técnico de Andrés Alonso Mulato. Marimari Compuche, Marimari Lamien Sandra, Chumleimi, Bien. Comelén Lamien. Qué bueno que haya llegado bien. Le doy la bienvenida a este tercer capítulo de Mapuñi Chay Chay, Caudal de Perspectivas. Bueno, comenzar diciéndole que me siento muy contenta y también orgullosa de poder estar acá, poder dar comienzo a este tercer Nutram, porque a pesar de que la conozco poquito, lo poquito que hemos hablado ha sido muy interesante y muy amena la conversación. Entonces, siento que este Nutram va a tener mucho Nehuen, que tiene mucho que contarnos y que se sienta con la plena confianza, libertad de expresarse como usted desee, Lamien. Muy bienvenida. Bueno, Lamien, preguntarle cómo está, cómo se siente, primeras impresiones de estar acá hoy día. Bueno, genial de estar acá, en la cordillera de Nahuelbuta. Bueno, no en la cordillera, pero casi a los pies de la cordillera de Nahuelbuta, donde está toda la naturaleza, todo el Nehuen. Igual agradecerle por la invitación y bien. Belé Lamien. Bueno, ya le pregunté, pero sería bueno quizás que nos comente a todos y todas quienes van a estar viendo, ¿no es cierto?, prontamente. ¿Había estado antes acá? ¿Había recorrido estos lugares? ¿Qué conocía de Agua Santa? ¿Había tenido algún vínculo previo? Sí, yo soy nacida y criada en Purén, en Milov, Boyeco. Yo cuando era niña yo visitaba mucho estos lugares por familia y por mi papá, porque mi papá era la huentuchefe de mi comunidad y nieto de la machi Herminia Levipán Nahuelpan, y él subía desde niño acá a la cordillera a buscar todo el Nehuen, a buscar las hierbas medicinales y también por visitar a las familias. Sí he visitado igual la cordillera de Nahuelbuta porque es necesario salir al campo a ver la naturaleza, porque así uno la ama cada día más y es la vida que nos da a nosotros los lamienes que amamos al Ñuquemapu, porque acá nace casi todo. Nace el agua, nacen los ríos,
Eh, Todos los días se está generando las hierbas medicinales, los animalitos, toda clase de lo que tiene el año Quemapo. Entonces, genial de poder estar acá y comentarle cosas igual que yo sé desde niña. Qué bien estar acá conversando, ¿cierto? Con una persona que es de acá, que tiene mucho que contarnos de sus experiencias de vida, historia. La Lamien acá me venía conversando que se encuentra a un trabajo, a un cuidado muy ligado al lagüen, ¿cierto? A las plantas medicinales. Eh, si quisiera poder profundizar un poco más en esos temas, cuál es el trabajo que usted actualmente está haciendo. Mire, yo aparte de ser, casi llevo como 19 años trabajando por mi comunidad, por mis lamienes, eh, y ir viendo cómo se puede eh, ir buscando lazos de sustentabilidad sin dañar la naturaleza, sin ayudar, o sea, para ayudar en el fondo, porque nosotros lo hacemos, pero no lo hacemos por, por ganar, sino que por ayudar, porque la naturaleza nos da todo ese negüen a nosotros y bueno, igual en parte mis lamienes también tienen que sustentarse, porque no es mucho la, la posibilidad de trabajo, de estudio, porque antiguamente no se estudiaba mucho como ahora. Entonces se vive de esto. Y nosotros nos hemos dedicado en el tema de, más que nada, el tema de proteger el agua y proteger el bosque nativo. Lo poco y nada que queda para abajo, porque aquí vemos puro nativo, pura maravilla, pura vida, pero hacia más abajo no es así, porque hay mucho monocultivo, eucalipto, el pino, entonces se ha terminado todo esto y nosotros estamos trabajando y hemos estado trabajando para que esto no se vaya, no se lo extermine. Entonces hemos estado trabajando en los lahuencos, los menocos, los humedales, en todo eso lo hemos estado trabajando y queremos seguir con el tema de generar nativos, porque lo que yo le comentaba, si uno lo sabe trabajar, uno puede vivir de eso. No es necesario tener un bosque de eucalipto o tener un bosque de pino, lo podemos tener un bosque nativo, podemos con ese bosque nativo nosotros generar la sustentabilidad del año y sin dañarlo, solo seguirlo protegiendo para tenerlo. Mayla, bien, es muy importante eso que usted dice, que se puede trabajar el bosque nativo, ¿cierto? Ujú. Simplemente hay que a veces eh, observar, como lo han hecho ustedes siempre, aprender de eso, de ese conocimiento que han estado acumulando por años Uh-huh. y aprender, ¿cierto? Bueno, hoy día se habla de planes de manejo, ¿cierto? Pero claramente eso desde el Kimun Mapuche debe tener otro nombre. Y es muy importante también lo que dice de lo que ustedes hacen, lo hacen no como para ganar, sino cierto como para devolver en esa relación recíproca vivimos y somos gracias a lo que nos rodea, porque somos parte de eso que nos rodea y por eso tenemos que agradecer también retribuyendo, ¿cierto? Uh-huh. Y eso es lo que nos da la subsistencia o el sustento, como bien lo ha dicho usted también. Y en ese sentido usted también habla de que su trabajo es proteger el agua. Usted es actualmente dirigente de APR. Sí. Cuéntenos un poquito más cómo inicia, ¿cierto?, esta historia, este rol en la dirigencia vecinal, social de la APR, qué es lo que hace, qué es una APR, porque es cierto que nosotros nos podemos, nosotras, entender en nuestro lenguaje, pero de pronto alguien hacia afuera no está tan familiarizado con estos temas.
Bueno, yo llegué a la PR por muchas dificultades que teníamos ahí en el loft, en el sector. Eh, y bueno, las APR nacen ahora, no recuerdo bien el año hacia adelante, porque yo era muy chica cuando se inauguró la APR en mi sector. Tenía como 5 años que entre recuerdo yo la temática de la inauguración de ese día de la APR, pero sí, por ejemplo, hacia atrás era lo mismo. Base a la Ñuque Mapu que nos dio el agua, eh, mis antepasados, mis abuelos, mis bisabuelos, mi papá, mis tíos, ellos hicieron para la sustentabilidad de nosotros de tener agua, ¿cierto? Agua natural, agua viva. Ellos a puro esfuerzo de ellos con asadón y picoto y todo eso herramientas de trabajo, ellos rompieron arriba y trajeron el agua hacia abajo que desembocaba en el río Purén. Entonces, después cuando ya llegó la colonización, se hizo el tema de formar donde compró un colono, donó un terrenito y dijo, pongámoslo más pituco. Yo quiero tener agua dentro de mi casa, no salir afuera a un canal a buscar el agua. Entonces ahí se hizo el tema del estanque de la PR. Y ahí hicieron con el Estado chileno, hicieron una copa y trajeron el agua de arriba que cayera ahí en la copa y esa copa distribuir el agua para ellos, para su casa, con una manguerita planza chiquitita. Y base a eso nosotros quedamos sin agua porque se cerró eso. Entonces nosotros los vimos obligados a tomar esa agua. Pero nosotros, independiente de esa agua, nosotros teníamos nuestro co arriba, en el campo. Entonces nosotros subíamos arriba o íbamos al río a buscar agua porque no nos acostumbrábamos con esas aguas. Que Que sentíamos ese olor a cloro, eso, hasta el esa día de agua hoy. como que de cierta forma como que encerraban, ¿cierto? Claro. Como que la Y hasta el día mantenían. de hoy no es, no sé, no es desconfianza. Es como que el agua no es sana. Porque nosotros compramos bidones de agua y después los vamos rellenando con agua natural. Y no nos enfermamos, no los pegamos virus, nada de esas cosas. Y yo llegué a la PR del sector porque nosotros teníamos déficit hídrico. Todos los años se cortaba el agua, no daba la capacidad para llenar la copa. Entonces ahí yo dije, pero no, si aquí tiene que haber algo que hay que hacer y eso. Claro, el tema es que hay que hacerle limpieza, había que hacer limpieza, verificar la napa de agua y todo, y ahora gracias a Dios no tenemos ese problema. Entonces, en un principio no tenían tampoco el problema de escasez de agua. Claro, Con el tiempo empezaron a identificar que había algo extraño porque no les llegaba, no les estaba dando la misma capacidad que claro, antes, ¿cierto? sí. Y ahí ustedes descubrieron que era por un tema de limpieza de la copa o Claro, del... de las tomas de agua, donde están las captaciones de agua, que las Ya, captaciones de agua son unas cosas, unos cuadrados de cemento donde tienen unas compuertas y eso, todo eso en el invierno, el agua arrasa barro y hoja de los árboles. Entonces todo eso se tiene que hacer una limpieza cada 15 días, estar limpiando, estar monitoreando de que el agua no se vaya a acumular el barro, para que fluya el flujo de agua en grandes cantidades. Y también pasa porque donde eso no se supervisa y también hay una capacidad de cúbicos de agua que también es, no sé, ahora por tema de pandemia se construyen muchas casas y la gente que tenía terreno empezaron a lotear y a vender. Entonces ese lote edificó una casa y necesita de la PR. Y eso no da la sustentabilidad para tanta factibilidad de agua. Entonces si yo me pongo a vender y a vender y a vender agua y no pongo cuidado arriba, es obvio que no voy a tener agua. Entonces eso igual fue influyendo, que fue empezó a llegar mucha, más gente. claro,
que necesitaba, ¿cierto? Claro, Porque el agua... entonces ahora, por ejemplo, hay muchas casas, varias casas en el sector que no tienen agua por lo mismo, porque no se les puede dar la factibilidad de agua porque no da la capacidad, no tiene la fuerza que corresponde en una casa el agua. Porque si mi vecino está lavando y el otro se quiere duchar, no va a tener la capacidad de agua La para hacer las presión, dos cosas. claro. Entonces, base a eso, yo llegué ahí a la PR a dirigir la PR como presidenta de la PR. Usted Ahora, dijo como, a ver, estamos como identificando demasiados como obstáculos de pronto, como o claro, de repente necesidades de la comunidad, de sí, quienes habitamos en este lugar, entonces organicémonos. Me sí, imagino que fue como algo así, como usted sí, porque dijo, tampoco yo llegué ahí a decir, hoy yo quiero ser la presidenta, porque fue algo de libre elección. Quienes decidieron fueron los vecinos. y a usted la eligieron entonces, la Claro, propusieron sí, como... sí, como Y, candidato. ¿y por qué usted, Lamien, por qué la propusieron a usted? ¿Usted cree o le dijeron que vaya usted ahí a la cabeza? No, eso nació ahí de la gente, porque fuimos como candidatos y son votos secretos. Se hace la votación, un papelito y ahí la gente escribe el nombre y va a votar. Son elecciones como corresponde. Entonces ahí empezamos a la mayoría y fuimos así. Y ahí quedé como presidenta de la PR. Del APR, que es Agua Potable Rural, Sí, ¿cierto? Para que ahí sí, sepamos que estamos hablando de claro. APR, Agua Potable Y Rural. esas APR igual van monitoreadas por la DOH, tienen sus profesionales a cargo de ver que funcione, que se lleve a cabo la temática que tiene el hecho de formar una PR. Entonces lo que le comentaba yo igual el tema de las normativas del Estado, que ahora tampoco se puede formar una PR rural donde hayan terrenos particulares por el paso de servidumbre. Entonces, por ejemplo, yo soy dueña de mi terreno y yo le doy el paso de servidumbre a la PR, pero después mis herederos no se los quieren dar, entonces ahí va teniendo problemas. ¿Y se han Ahora está encontrado con como más obstáculos? complejo el tema de las APR ahora en sectores rurales. Por esto del paso de Claro, por servidumbre, el de que ya tema de, no claro, hay que pedir como permiso finalmente para que pueda pasar el APR por ahí. claro, y Purén igual es un tema complejo, el tema del tema hídrico en Purén, porque hay comunidades lamienes que no tienen agua, que ellos dependen del municipio. Y ahora poco, igual estaba complejo el tema porque ni la gobernación, delegación que ahora parece, tenían camiones para, para sustentar a los lamienes con agua y no tenían agua. Entonces es muy complejo el tema del tema rural, el tema del agua. Y ahí, en esos casos, ¿cómo lo hace la gente? Por ejemplo, yo creo que ellos compran igual el agua. Se compra Se agua compra el agua y se embotellada. limita, porque igual ellos son limitados con la cantidad de litros de agua que les van a dejar. Entonces igual es muy complejo. En camiones de aljibe, claro, hay una cantidad por persona, si Claro, no me por equivoco. persona. Hasta donde, no sé si estoy bien, eran como eh, entre 50 litros, Sí, porque va dependiendo el núcleo familiar que tenga la familia, 50 litros por persona, le si no me van dejando equivoco. el agua. Entonces es complejo, es muy complejo. Y de ahí lo que pueden abastecerse, ¿cierto? Comprando el agua embotellada. Claro, y lo otro que, por ejemplo, la isla Tranamar, no sé cuál sector era, que tampoco, claro, había agua, pero estaba contaminada. Entonces ahora se está viendo el tema de cómo ayudar a los lamiones. Porque, por ejemplo, se puede hacer un proyecto grande y sustentar a esas localidades para que tengan agua, para Conectar, claro. apoyar, pero a través de eso igual son proyectos que vienen por el Estado y hay que ver si se pueden financiar o no.
hay que hacer estudios de suelo estudios, o de cómo se van a hacer las conexiones para que llegue el agua, porque hay una fuente principal de agua, ¿cierto? Claro. Y lo otro que hacen igual es, por ejemplo, hacen un estudio de agua, ¿cierto? Una cierta cantidad de plata, vienen y hacen estudios, por ejemplo, hacen un pozo y si no sale agua, toda esa plata del estudio simplemente se viene y dicen no hay agua. Y se perdió toda esa plata donde debería de invertirse más, fomentar más donde está el agua y de ahí ver y seguir. Finalmente usted dice como la idea es que si se va a venir a hacer un estudio, que haya como una solución a la vez, como que traiga, perdón, aparejada la solución. No que sea solo estudiar y decir si hay o no hay agua, sino que en los casos en que no haya agua, bueno, ¿cómo lo solucionamos entonces? ¿Qué Claro. otras alternativas tenemos para que las personas que están sin el agua o sin acceso tengan acceso a agua? Sí, porque no es una solución, porque por ejemplo vienen, hacen un estudio, ¿cierto? Pero después de que el estudio dice sí es factible, pero tampoco están las lucas como para hacer lo que dejó el estudio. Ah, ya, Entonces, pero entonces, claro, este estudio propone soluciones, eh, pero después hay que ver si esas están los soluciones recursos. técnicas Claro, para las personas, particularmente, no existe factibilidad de que por temas económicos puedan llevar a cabo esas claro, soluciones. va a depender del gobierno, si el Entonces, gobierno va a insertar más financiamiento para que ese estudio, lo que dejó el estudio, se haga. Si no están las lucas, hay que seguir como estamos. claro. Entonces tampoco le veo como mucha solución. Y bueno, igual el tema de incendio fue horrible en Purén, por lo mismo, por el tema hídrico. ¿Usted vive en una zona que estuvo afectada? Gracias a Dios nosotros no hemos sido afectados por tema de incendio, pero sí varios lamienes en otros sectores, ellos fueron afectados mucho, mucho con el tema de incendio. Y ya se encuentran como organizando para poder prevenir en caso de, porque me imagino que eso igual depende como de condiciones atmosféricas, climáticas, ¿cierto? No es tanto como de que el incendio haya querido afectar a cierto grupo en específico. Claro, pueden haber incendios intencionales, sí, pero generalmente no pasa de que quiero ir a afectar a cierto grupo en específico. O puede que sí pase, la verdad es que yo ahí desconozco. Sí, es que Pero en el sentido igual, pienso en el viento, porque el viento es el que da la dirección hacia donde se va esparciendo y se va agrandando, ¿cierto? Ese incendio. sí, es que esto es complejo porque abarca muchas cosas. Por ejemplo, para el lado de Lumaco, igual igual hay agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchos monocultivos. La mayoría de los títulos de merced de los lamienes están monocultivos ahí, hay forestales inciertas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La CONADI recupera, ¿cierto?, los títulos de merced a las comunidades y vienen con ese monocultivo. Pero tampoco están las herramientas donde se pueda uno extraerlo, porque es caro. Las horas de una máquina para extraer esos monocultivos y regenerar el nativo es caro. Entonces, por ejemplo, lanzan los famosos concursos CIR a través de INDAP. Y son concursos. Entonces, por ejemplo, de una comunidad pueden salir un lamien con 1 hectárea, 2 hectáreas y no es nada. Entonces tampoco da la facilidad para complementar ese tema con el agua, para potenciar más el tema del agua ahí. Entonces, si siguen esos monocultivos, no hay más agua, se va a secar. Claro, porque la idea igual yo creo que es tratar de darle un uso a lo que hay ahí Ujú, y después, como dice usted, venir con alguna estrategia paralela de reforestación, pues, de empezar a reemplazar la vegetación que hay, claro, para empezar a generar más entradas de agua, retención, ¿cierto?, de la humedad en el tiempo. claro, porque ellos vivían, ellos sobrevivieron por mucho tiempo con el agua, sin la necesidad de que vaya un camión y les limite el agua. Antes no era así.
Entonces eso es lo que a veces el Estado no entiende, que la libertad y la autonomía que había antes es muy distinta a la de ahora. Y eso es lo que afecta, lo que duele, porque no se puede. Las normativas del Estado a veces no dejan. Claro. Pero hay sectores, por ejemplo, que hay mucha agua. Y yo le agradezco a Charles Chen que los dio ese Nehuen de nosotros tener ese potencial de tener agua, de poder seguir regenerando el tema del nativo, porque en otros lados no se da. Y así Ustedes nosotros actualmente vamos a poder están... ayudar al seguir cuidando el agua, al agua viva, al agua natural. Porque ir al campo y tomarse un trago de esa agua es vida. O ir al campo y ir a buscar el Nehuen, abrazarte de un árbol, es vida igual. ¿Y ustedes en su loft tienen cierto, están regenerando nativos, tienen Sí, viveros, están trabajando con plantas nosotros medicinales? tenemos, en mi loft hemos estado protegiendo y cuidando lo poco y nada de nativo que hay. Nosotros tenemos árboles que tienen como 50, 60, 70 años, que están ellos ahí vivos. Y los salvamos, porque los seguimos protegiendo. Tenemos como 14 cuencas de agua de vertiente viva, donde tenemos nuestros menocos, nuestro lahuenco. ¿Y esas vertientes no se secan la miel? No se secan. Están ahí todo el año. Están ahí o sea, todo el año. todo el ciclo que les Claro, corresponde. entonces lo que yo digo de mi campito, que yo lo amo, porque yo voy, tengo la nalca, tengo digüeñe, tengo changle, y todo eso es lo que yo le digo, que al cuidarlo y seguir regenerando, lo sustenta durante el año, porque van los lamien a buscar el changle y lo venden y se sustentan. La nalca, las avellanas, así infinidad de cosas la murta, la mutilla, hay mucha murta igual. Se hace mermelada, kuchen, se vende así en grano. Entonces, todo eso yo agradezco todos los días, y igual agradezco a mi antepasado, a mi abuela, a mi abuelo, a mi bisabuelo, a mi papá, que él nunca quiso irse de acá. Siempre ahí, en nuestro loft. Porque nosotros somos 9 hermanos. Y esos 9 hermanos, mi papá los crió con sacrificio, esfuerzo, pero siempre él estuvo ahí, viviendo de lo que él cultivaba ahí, de lo que él le daba su campo le daba para sustentarnos a nosotros. Y lo que no le daba el campo, él lo hacía ahí en los metros cuadrados donde los reducieron, donde los dejaron. Donde igual fuimos, yo recuerdo cuando pequeña la discriminación que tuvo mi papá. Eso me llega a mí, a mi piuque, porque yo lo viví. Mi papá ahí en el sector era nombrado como el indio, allá donde el indio, donde campo. Esa era las de mi papá. Y siempre fue una persona que siempre lo enseñó eso de dar, nunca a través de vender. Y él era muy querido por la gente porque él era así. Mi papá, cuando llegaba a una visita, no podía irse sin tomarse un vaso con harina, o aunque fueran papas cocidas con cebolla y un ají, él lo invitaba a almorzar. Y cuando mi papá falleció, fue como algo muy lindo, algo muy lindo que no se vio, yo no lo había visto. Cuando él falleció, llegaban personas con animales enteros a ofrendarlo para su velorio. Y recuerdo que cuando lo fuimos a dejar al cementerio, fue un día domingo, un 30 de agosto,
invierno, un sol igual que el de ahora, un día hermoso y mucha gente, mucha gente. Entonces yo ahí dije que había sido bendecido y que igual había sido el Nehuen y Chanechén con él. Y por eso yo nunca me moví de ahí, nunca me he ido. Yo tengo mis hermanos por todos lados, mis sobrinos, hasta en Australia tengo una sobrina. Y, y base a eso, yo nunca me fui de acá y por eso yo amo mi campo, yo amo mi loft y siempre lo voy a defender, siempre voy a estar ahí protegiendo hasta que Shang me diga que estoy. Y también por eso le inculco a esto a mi pichiqueche de mi comunidad para que no se pierda. Haciendo trap quinto en mi comunidad, haciendo celebrando el Huetripantu, en las reuniones hablar lo más que se pueda de cultura, que los niños sepan, invitamos al colegio a ser partícipe, al kinder que está, el jardín infantil. Ellos van ahí al loft a ver, a recrearse, todo eso. Entonces, eso me lo enseñó él me dejó esto. Y usted está siguiendo ese ejemplo actualmente. Mm. Todo el legado que le deja a sus padres finalmente, bueno, su papá, las energías de su papá siguen ahí. Sí, pues. Está con ustedes en su loft. Y usted está llevando a cabo esa tarea y es muy admirable. Es muy admirable porque a veces hay obstáculos, pero usted no se fija en eso. Usted sigue adelante nomás. Sí, y la responsabilidad ante nada de mi temática, de mi cultura de mapuche, porque si bien muchos dicen no es mapuche por el tema de mis apellidos, pero yo soy bisnieta y hija de un mapuche, mi sangre es mapuche, mi Nehuen que yo tengo es mapuche, y siempre lo voy a defender, siempre voy a estar ahí y aprender cada día más. Porque finalmente tampoco se trata de estar como discutiendo o peleando de quién es más mapuche que otro, ¿cierto? Sí, Creo po. que a veces pasa eso, a veces nos encontramos con eso, ¿cierto? Como de una especie de esencialismo. Yo he escuchado comentarios que a veces a mujeres le dicen que no son mapuches porque no andan vestidas como mapuches. Y eso siento que se está como folclorizando demasiado la Claro. cultura. Y hay que salir de ese pensamiento, creo yo, porque eso solo nos genera roces, rivalidades y acá lo que hace la fuerza, lo que da Nehuen es la unión, ¿cierto? Sí. El Keyugun, cómo podemos ser solidarios. Sí, porque eso es lo que Chanechén le entrega a uno, la sabiduría, la inteligencia, el piuque de uno tiene que estar lleno de eso, de amor, de muchas cosas, porque si yo voy a andar con mi piuque, con envidia, con maldad, no voy a durar mucho, no voy a llegar porque yo misma porque va a ser él va a ser el que va a venir y me va a cachetear. Y soy una convencida de que el karma existe y Dios y el tiempo da la razón de las cosas. Y no hay nadie más poderoso que Dios para esto, porque Él es grande y poderoso. Y yo no soy religiosa ni católica ni nada. Yo solo creo es que existe un Dios y es grande y poderoso. Y base a eso yo sigo en esto, trato de ayudar lo más que pueda a mis lamienes. Cuando ellos me necesitan, siempre voy a estar ahí para ellos. Y muchos me conocen como soy. Y no necesariamente, como dice usted, lamien, tengo que andar vestida con vestimenta de mapuche para ser mapuche. Porque eso uno lo lleva en el piuque. No es la vestimenta. Y en las prácticas, Lamien, usted dice, estamos trabajando el Trafquintu, estamos cuidando el agua, estamos cuidando el bosque, el lagüen. Eso es parte de la raíz que uno tiene, ¿cierto? Sí, El Tubún, el Cupán, que usted anda reconociendo que todo esto fueron conocimientos ancestrales transmitidos que vienen desde atrás. Eso ya la hace ser mapuche. Entonces,
Creo que es importante también corroborar eso cuando existe crítica opositora que quiere a veces como colocar en una posición inferior a otra persona. No corresponde, finalmente eso es discriminación, ¿cierto? Sí, Es hacer diferencia y acá tenemos que ver lo positivo de la diferencia, no enfocarnos en lo negativo. Y respecto a todo lo que me señala Lamien, bueno, estoy quería volver a señalar que estoy muy contenta porque estamos en el primer capítulo de Mapuñitaitai con una mujer como invitada, porque los capítulos anteriores habían sido hombres los invitados sí, y me ponía muy contenta, especialmente este capítulo de hablar con una mujer mapuche, campesina y que dirigente social además, que no es menor, ¿ah? No es menor porque las mujeres históricamente hemos tenido roles de cuidado y eso a veces nos ha jugado en contra, porque nos sí, han discriminado sí, muchas veces por tener roles ligados a la familia, a la casa y todavía también. todavía, usted lo dice. Y no creo entonces que haya sido raro que en el ámbito público, por su rol de dirigente social, le hayan cuestionado que qué está haciendo en esos espacios, ¿cierto? Y a partir de eso estuve leyendo y me encontré con muchas experiencias de mujeres y ahora quiero leer igual un extracto Ujú. porque eh, siento que también como que se ve reflejada en su experiencia y ahí usted me lo va a poder corroborar, ¿cierto? Dice acá un estudio que hicieron dos mujeres, estas mujeres se llaman Macarena Salinas Camus e Isaura Becker Rodríguez, y que titularon el trabajo que hicieron Guardianas del agua, inseguridad hídrica en la vida cotidiana de las mujeres. Estas personas entrevistaron a Susana Rojas López, de Coquimbo, y ella también en rol de dirigente como secretaria de APR El Peñón. Y ella expresa desde su rol de mujer respecto a los cuidados del agua. Dice, las mujeres somos más resilientes, te acostumbras a lo que hay, porque sabemos que tenemos que sacar adelante las tareas igual, a pesar de la falta de agua. Empiezas a priorizar siempre poniendo a los demás por delante, en mi caso a mi hijo, en el caso de mi mamá a mi papá. Entonces, claro que somos más resilientes. Yo creo que ese es el factor importante en los sectores rurales, el cómo las mujeres son capaces de levantar esa resiliencia en sus familias. Y agrego, no solo en sus familias, en sus comunidades. Sí, mira, yo igual he sufrido ese tema, pero eso a mí no me ha doblegado, me ha hecho como más fuerte para seguir demostrando que nosotras las mujeres sí podemos, nosotros sí podemos hacer cosas que se los limitan, porque por ejemplo uno ve el tema del machismo. Para muchos hombres no es buen visto que una persona sea presidenta de una comunidad o sea presidenta de la PR Que una mujer, que ¿cierto? una mujer, porque yo no sé, no, ahora me hago esa pregunta, yo no sé si soy la primera mujer presidenta de la PR del sector o antes había otra a la mía, porque no recuerdo, siempre recuerdo presidentes. Pero ahora me estoy dando cuenta que parece que también soy como la primera mujer presidenta que ha tenido la PR del sector Boyeco. O anteriormente a lo mejor había también. Y claro, porque para los hombres machistas no es buen visto para ellos. Y siempre tú te das cuenta cuando tú estás en una votación que por ejemplo te proponen y siempre quieren como que lidere el hombre, la mujer no. O tu opinión de repente es como la del medio, la última, pero la primera tiene que ser un lamien hombre. Entonces se ha estado como metiendo más el tema de dirigencia de la mujer en estos roles. Y yo creo que somos mejores dirigentes mujeres porque tenemos como la capacidad de ver a la familia en lo que estamos. Porque, por ejemplo, yo soy presidenta de mi comunidad,
y tengo mis hermanos que son mayores que yo, pero ellos van donde mí para resolver los problemas que hay. Entonces ellos saben que yo que tengo la capacidad y puedo resolverles ese problema. Entonces tú lo ves como algo que te fortalece porque lo ves como dice el tema mamá, el tema papá, el tema hermano, el tema sobrino, en primer lugar y después el tema tuyo. Pero uno se acostumbra a eso, a dar, siempre a dar. Y eso fortalece porque yo, por ejemplo, cuando llega Ulamien a mi comunidad a pedirme ayuda por algo y los tratamos de solucionar, me siento feliz porque él solucionó su problema y que me dé la gracia a mí y me diga que va a poder estar tranquilo porque se solucionó su problema. Y eso me ayuda como a seguir porque de repente uno dice, estoy cansada, ya no quiero hacer más, pero tú dices, no, todavía falta, sigamos. Y ahí vamos. Así que eso del machismo y de que de repente a nosotros los discriminan por el hecho de, no, es como hacer un lado nomás y que fluya. Pero a veces igual la hacen sentir mal, pero eso no afecta. Bueno, al menos a mí yo no dejo que eso me afecte. Sí, claro, igual hay que hacer comunidad, o sea, asimismo como es usted mujer dirigente, hay muchas otras mujeres más. Sí, Entonces, asimismo hay que unirse, ¿cierto? Hacer colectivo, generar esa resistencia, educar también, porque eh, a veces igual hay crianzas machistas. sí, Entonces, enseñarle, mírela bien, no le diga eso a su hijo, enséñele esto, porque así él se va a criar como un hombre que va a ver a las personas como igual, no las va a diferenciar, ya sea porque se crió solo con su mamá o solo con su papá, o porque diferencias de género, ¿cierto? Entonces, todo parte finalmente desde el hogar, desde la claro, casa, la educación. la educación y la enseñanza parte de casa. Si yo voy a saber criar a mis hijos van a ir bien por el camino. Pero si yo no los independientes que dicen, no, que la enseñanza llega hasta que el niño ya es adolescente y eso no es así. Yo doy fe de eso. Yo soy la mamá más orgullosa de mis hijos. Me siento, pero la mamá más orgullosa de los hijos que yo crié. Porque alrededor de nuestros hijos hay mucha enseñanza. Pero si tú vas a enseñar a tus hijos con tu enseñanza y ellos van a tener esa capacidad, tus hijos van a ser grandes personas. Y claro, efectivamente la enseñanza parte por casa. Si en la casa no vamos a enseñar o no vamos a ayudar, si yo veo que un sobrino me necesita, independiente que yo no sea su mamá, yo voy a ir donde él y le voy a decir, voy a apoyarlo, voy a ayudarlo, voy a aconsejarlo, porque es mi familia. Y lo otro también que yo le quería igual aprovechar de comentar, de que tampoco hay que renegarse como mujer, Lamin, ¿ya? Hay que también cuidarse. Es muy importante porque Mm, sí, siempre las mujeres tienden a priorizar a sus familias, pero también tienen que cuidarse porque ¿qué pasa si esa mujer no está en algún momento? sí, Entonces creo que también es importante verlo por ese lado, ya que es para que podamos seguir teniendo el mismo negué, la misma energía y seguir haciendo las mismas cosas, hay que cuidarse. Ya para ir cerrando la conversación, si nos pudiera responder algo, una pregunta, como dejar como un ujú. mensaje, un consejo desde su experiencia, ¿cierto? Eh, es que ¿cómo imagina usted un mundo en que las comunidades rurales y especialmente las mujeres puedan ejercer un control justo y sostenible sobre el agua como bien común y como vida en el territorio? Eh, yo creo que más que nada es el tema de amar, de amar la naturaleza, de amar el agua, de que se pueda eh, generar el tema en las comunidades, la capacidad de ayudarnos a a cuidarla más que nada, porque de ver, por ejemplo, si yo tengo, ¿cierto? En mi loft, eh, tengo
todo esto que se ve acá hermoso, nativo, y mi Lamiena ya no tiene de decirle que acá está, para seguirla cuidando. Así lo veo, la unión, la unidad más que nada. Chaltumay Lamien, muchas gracias por sus palabras. Ha sido un gusto tener esta conversación con usted. Y bueno, nos estamos viendo y escuchando, ¿cierto?, en un próximo capítulo. Peucayal Lamien, Peucayal Lamien. Peuwain. Fentengul, kinyenu tuta puliwan ngay, cheuta melemen tapu kurew. Pedkin ma anamka, tamiyaw fen melay. Punwi mapuwi ko, wente antu ka wente mawida. Kurupi meiken, tripay mi tamipeu mamu. Fei konimi mapumeu, wenyokin tunon. Llampedkin, troltromeu. Kom engen pelpel tukelu. Mawidan tugetal, antunyi trufken, ranyan tanyi mapumeu. Wiring tukunen, tanyi pelidungu, pu mawidameu. Mepungei, chipu vinyem. Fei tanyi puhil, meu, me vurvin tanyi wiring tukuel. Jaime Luis Wenun. Mapuni Tai Tai.